A ustedes, amigos, que valoran los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Con un abono mensual permitirán la continuidad y el fortalecimiento de estos canales de periodismo digital. Más información en nuestro sitio enperspectiva.net/socios. Ya está todo pronto para comenzar esta mesa de viernes 4 de enero de 2019, cuando voy con los saludos de algunas de las voces que escuchaban. Primero por el titular, a ver, el hombre de todos los viernes, Juan Grompone. ¿Qué tal? Buen día, Juan, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Bueno, y después por todos los invitados que han venido siempre y en distintas mesas, pero comenzamos saludando, a ver, a Juan Gavito. Juan, buen día, ¿cómo estás? Buen día, gracias por la invitación. Oscar Sarlo, buen día, Oscar. ¿Qué tal? Buen día. Y Oscar Ventura. Buen día, ¿cómo Oscar. estás? A ti nunca te había tocado un Los viernes, viernes no, yo soy una especie de comodín, ¿no? Cuando le falta alguno me llaman por teléfono. Hoy somos dos Juanes contra dos Oscar. Contra dos Oscar, ¿no? Es cierto. Muy bien. Bueno, vamos al primer tema que tenemos previsto para hoy. Cuba conmemoró el martes los 60 años de la Revolución Socialista encabezada por Fidel Castro. En un discurso en Santiago de Cuba, donde comenzó la revuelta, el exmandatario Raúl Castro defendió la gestión de su sucesor, Miguel Díaz-Canel, y dijo que Estados Unidos estrecha su cerco imperial contra su país, Venezuela y Nicaragua. Los cubanos estamos preparados para resistir un escenario de confrontación que no deseamos y esperamos que las mentes más equilibradas en el gobierno norteamericano lo puedan evitar. Por otro lado, Castro vaticinó que la nueva constitución cubana se refrendará el próximo 24 de febrero con respaldo mayoritario. Recordemos que la nueva constitución reconoce el papel del mercado, la propiedad privada y la inversión extranjera como un elemento fundamental para el desarrollo del país, sin renunciar, dice, al destino comunista y de partido único del país. Bueno, elegimos un temón, podríamos decir. No sé dónde ponen el foco. ¿En esto que pasó con la celebración o en los 60 años de la Revolución Cubana y qué ha dejado, no? ¿Con quién empezamos? A ver, ¿quién tiene ganas? Juan, dale. Larga. A ver, Juan estaba ahí, que se moría por larga. Me voy a ocupar de los 60 años de la Revolución. Perfecto. Yo creo que se puede analizar desde dos ángulos, ¿no? Primero la repercusión en América Latina y después su significado internacional. Son dos aspectos diferentes. Y en América Latina yo digo que levantó una gran cantidad de herencias emocionales. Es decir, Cuba fue un gran fenómeno emocional desde el principio. Y con el paso del tiempo el interés emocional se fue disolviendo a los acontecimientos de la isla. Es decir, digamos que es una gran emoción de 1960 o 1959 que luego se va desvaneciendo con el tiempo, pero todavía hay grandes defensores de la Revolución Cubana. Y desde el punto de vista internacional, Cuba fue una avanzada de la Unión Soviética. Es decir, fue la gran oportunidad de la Unión. Hay que recordar que luego de la Segunda Guerra Mundial el mundo comunista se expandió, ¿no? Se expandió sobre todo en Europa del Este. Tuvo el caso de China, en que ingresó en el sur de África. China enseguida se separó de la tutela de la Unión Soviética, pero la expansión continuó en América Latina con la isla, ¿no? Es decir, tuvo esa oportunidad de la Unión Soviética y se lo convirtió en un bastión de penetración de la Unión Soviética. El otro era Uruguay, por otra parte, ¿no? Porque Uruguay siempre mantuvo relación. Bueno, y Cuba existió gracias al apoyo y por culpa de la Unión Soviética. Es decir, hay que recordar, por ejemplo, la crisis de los misiles. Y además eso permitió que Cuba creara una doctrina disparatada, que fue la doctrina de Cuba azucarera, ¿no? Es decir, Fidel Castro se vanagloriaba de decir: nuestro destino manifiesto es producir azúcar. Así le fue, ¿no? Porque eso era la negación de una revolución socialista, pero le convenía a la Unión Soviética y le convenía a los cubanos que estaban al mando del asunto. Bueno, con la caída del muro de Berlín y el desarmarse de la Unión Soviética, Cuba empezó a tener problemas y empezó una muy tardía y lenta perestroika, que todavía continúa, es decir, que da pasitos y pasitos, pero no termina de concretarse la perestroika cubana, cosa que es inevitable, ¿no?
Y bueno, esto es un poco el panorama que yo quería hacer como introducción. Creo que además hay un tema aparte que es el Che Guevara, pero eso es un tema... Lo dejamos aparte. Lo dejamos aparte. Para la segunda, en todo caso. Para la segunda para intervención. nunca. A ver, los demás, ¿por dónde van? Yo Oscar. iba a hacer un comentario, porque ya que lo pasaste y eso, valía la pena celebrar los éxitos de la medicina cubana que permiten tener estos dirigentes tan jóvenes y con voces tan vibrantes como el que recién acabamos de escuchar. El tema, te decía hoy, es como necrofílico, ¿no? Por un lado hablamos de un sistema muerto, por otro lado vamos a hablar después de un héroe muerto. El programa venía medio de muy pasado. Yo lo que creo respecto a los 60 años, bueno, 60 años es lo que sigue después de 59, que sigue después de 58, que sigue después de 57. Lo que estamos celebrando es un país que es propiedad de una familia, ¿no? Como Corea del Norte. Tenemos ahí un país que durante 60 años su territorio, sus productos y su gente son propiedad del gobierno, de una familia. Y uno de los países que, pese a su declarado comunismo, es uno de los países más capitalistas del mundo, porque en definitiva el capitalismo no es de su gente, pero es de su gobierno, ¿no? El tema, por ejemplo, de los médicos y maestros exportados, donde se les extrae una importantísima plusvalía porque se les paga una ínfima parte de lo que realmente producen, es un fenómeno típicamente capitalista. Vos vas con dinero a Cuba y sos el rey y podés conseguir cualquier cosa que quieras, ¿no? Entonces es todo un sistema que realmente es una pieza de museo. Celebrar los 60 años, bueno, celebraremos los 61. Yo no soy tan optimista como decís vos de que la perestroika va, más bien parece como que no va, digo. Va muy lento. Cuasi estática. Oscar, dale vos. Oscar 2. Sí, es muy complejo. Yo prefiero hablar muy poco del pasado, que siguió muchas etapas, sería muy largo para un espacio como este, en el cual lo único que puedo decir, sí, coincido con Juan, de que se construyó una gran emotividad política en torno al fenómeno de la revolución, que fue adaptándose. Originalmente no era un títere de la Unión Soviética, más bien Castro fue un mimado de los medios de comunicación, inclusive norteamericanos. O sea, él ascendió con un amplio respaldo de los medios y de la clase media harta del totalitarismo, no del totalitarismo, pero de la dictadura de Batista, claro, y de muchos explotadores que había en Cuba. Y luego, por razón del bloqueo y de una cantidad de medidas que le fueron afectando, cayó en los brazos de la Unión Soviética. Pero toda la mística que se formó en torno a eso efectivamente tuvo un enorme efecto. Pero, como dice Zabalza, fracasó. Y lo dice uno de los revolucionarios, de que dice haberse enamorado de entrada haber sido impulsado por esto, y dice: perdimos, fue un gran fracaso y esa historia está liquidada. No. Ahora, hay que en ese saldo, que lo dejo para esta primera parte, entonces hablar del saldo. Es un saldo con muchas... yo que he estado varias veces en Cuba por razones académicas, yo tengo una visión. En términos políticos, digamos que no es el contexto institucional al cual me gustaría vivir, ni me gustaría para mi país, pero debo reconocer que hay una parte de la sociedad que se ha logrado un cambio cultural importante. No cabe duda que el proyecto cubano era, digamos, limitar o salir del consumismo para entrar en una forma de convivencia muy acotada, que es lo que la sociedad, el mundo está precisando. El consumismo está destruyendo la sociedad, el medio ambiente y todo lo demás. Y por otro lado, una gran calidad humana. La gente, los profesionales que yo he conocido, los profesores, son gente de una enorme humildad, un gran apego a la cultura, a la ciencia, que son valores que habría que de alguna manera no abandonar.
porque eso es uno de los caminos que tiene la humanidad para sobrevivir. La solidaridad, la modestia, el no alentar el consumo excesivo, en fin, todo ese tipo de cosas me parece que son logros culturales muy significativos. En la medicina, en los estudios universitarios, en fin, son gente toda muy seria, muy solidaria, muy cercana, sencilla. Por otro lado, lo que uno observa cuando viaja ahí es que hay toda una parte de gente que no ha podido salir del atractivo de la cultura norteamericana. Uno ve a los jóvenes, si va por el malecón, jóvenes drogados, prostituidas las chicas, adoran la vestimenta norteamericana, toda la cultura norteamericana, todo eso tiene un atractivo tremendo, con lo cual uno tiene la impresión de que la gente que se formó en el periodo, digamos, de mayor consolidación, se han mantenido dentro de un proyecto de una sociedad distinta. La juventud me parece que la batalla está perdida totalmente, ha sido ganada por los medios de comunicación, el consumismo y todo lo demás. Entonces se desesperan por objetos digamos, del mayor consumismo. Entonces dice, es una batalla perdida, pero yo no renunciaría a seguir pensando cómo hacemos para construir una sociedad que no esté desvirtuada por el consumismo desenfrenado. Bien. Juan Gavito. Claro, en este caso. Yo coincido con todas las intervenciones, solo para no repetirnos, solo voy a hacer pequeños complementos y algún aporte personal. Respecto a lo que decía el ingeniero Grompone, está implícito en su intervención, pero vamos a subrayar la importancia del apoyo económico de la Unión Soviética para que el modelo de producción socialista, entre comillas, pudiera funcionar. O sea, fue muy significativo, y ese oxígeno, cuando dejó de estar, evidentemente se sintió, del mismo modo que tuvo una nueva pequeña ayuda con Venezuela y los buenos precios del petróleo, que ahora también les está faltando, y eso empuja la crisis. Respecto a lo que decía Oscar, Sarlo, sí, efectivamente, ese modelo social que uno pensaba basado en un hombre nuevo y basado en un sistema educativo que iba a imprimir valores, más allá de que el nacionalismo cubano fue desde siempre un rasgo significativo, no dejó de producir lo que tú decías, prostitución, pero agrego corrupción de la pequeña y de la grande, sobre todo la pequeña. Siempre hubo un mercado negro porque la gente estaba obligada a eso, ¿verdad? Delincuencia común, recordemos cuando Castro libera una cantidad de presos comunes de modo que tampoco en ese sentido el modelo fue exitoso. Yo, volviendo al tema, creo que ha sido una experiencia exitosa desde cierto punto de vista y desastrosa desde el punto de vista sustantivo. Exitosa para quienes tomaron el poder y se perpetuaron en él. Comparemos 7 años de dictadura de Batista del 52 al 59 versus 60 y contando, ¿no? Quiere decir que una dictadura por otra. Pero evidentemente fue exitoso en la implantación de un modelo de producción socialista y un modelo político comunista, más allá de que nos guste o no nos guste, y apoyado por todas esas externalidades, y fue exitoso en la divulgación de ese modelo y cómo él fue asumido por toda la izquierda y diría parte del centro izquierda iberoamericano. Es decir, quien no conocía esa realidad o la confrontaba con lo que era el capitalismo y el imperialismo económico, que también existe, y existió, soslayarlo, lo veía como una esperanza. Pero hoy, ¿qué tenemos? Hoy tenemos que esa realidad se derrumbó, ¿verdad? Que desde el punto de vista sustantivo, si en algún momento alguien pensaba que el fin justificaba los medios, no es mi posición, pero bueno, resulta que ni las ejecuciones sumarias, ni la conculcación de los derechos humanos, ni la eliminación de todas las libertades políticas valió la pena, porque ahora estamos volviendo 60 años para atrás
reconociendo la importancia del mercado, de la propiedad privada. Digo de paso que la inversión extranjera, más allá de lo que diga la Constitución, ya estaba en marcha, la hotelería, por ejemplo, y todo lo demás. De modo que, y termino con esto, que es lo más importante me parece para mí, esta confusión que se vuelve a insertar en el proyecto de Constitución sobre que por ahora un poquito de mercado, pero siempre el ideal es el comunismo, nos sigue jorobando a nosotros. Porque mientras la izquierda europea hace años que superó esa contradicción y sigue siendo izquierda, pero reconoce que ese modo, quizá porque lo tuvieron más cerca de la Unión Soviética y su área de influencia, la izquierda latinoamericana sigue no teniendo claro el rumbo y no tiene un paradigma. Y creo que eso realmente es una remora para nuestro desarrollo político y social. Algunos mensajes. A ver, Albérico dice: visité Cuba en el 2002, estuve 40 días. No es consumismo el de los jóvenes cubanos, no es consumismo, dice. Ese consumismo es un símbolo de libertad, plantea, a propósito de lo que decía Oscar Sarlo. Y después hay algún otro que vuelve por el tema de lo que decía Juan de la perestroika a la cubana, o la perestroika cubana, ¿no? Que señala, bueno, entienden que no existe, pero sobre todo pongamos foco ahí, capaz ahora, ¿no? ¿Cómo ven estos cambios que se ponen en la Constitución, o que lo que se deja sentado respecto a lo que era el proyecto, pero sobre todo hacia adelante, ¿no? Teniendo en cuenta que ya dejaron el poder Castro como presidente. Bueno, yo creo que, Dale, Juan. Las reformas que están haciendo ahora se le puede llamar perestroika, pero también se le puede llamar NEP. Es decir, no hay que olvidarse que en vida de Lenin tuvo que dar marcha atrás con la colectivización y la reforma, toda la reforma del Estado, después de algunos millones de muertos, y permitir una economía de mercado y propiedad privada. Pero yo quería referirme al tema del fracaso del hombre nuevo, ¿no? Es decir, porque la idea del Che Guevara, que fue un héroe guerrillero, un pésimo ministro de Economía, un marxista revisionista y muchas cosas más, proclamó la llegada del hombre nuevo en Cuba, ¿no? Sin embargo, es un fracaso, es decir, no existe el hombre nuevo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con esto? Es decir, lo que pasa es que la idea del hombre nuevo es una idea de los socialistas del siglo XIX, está en Marx y está en Engels, ¿no? Pero el hombre nuevo era el resultado de la abundancia de bienes materiales, era el bienestar material el que generaría el hombre nuevo. De modo que era todo lo contrario que se hizo en Cuba. Es decir, en Cuba lo que hubo fue una economía de subsistencia, una economía mínima, con tarjetas de racionamiento, con productos que eran escasos, y eso no puede generar el hombre nuevo. Es decir, por eso la juventud quiere los jeans y quiere la Coca-Cola y quiere la música rock, ¿no? Es decir, que eso forma parte del hombre nuevo también. De modo que precisamente la explicación es bien fácil. No se construyó el hombre nuevo porque no se respetó la idea original de cuándo aparecería ese hombre nuevo con el bienestar material. Oscar Ventura. Ahí va. Yo quiero volver sobre ese concepto, pero ampliar un poco en lo siguiente. La idea básica de cualquiera de estos sistemas reformistas es que hay gente que sabe bien qué es el hombre nuevo y otra gente que tiene que hacer lo que esta gente que sabe bien lo que quiere, y van a producir el hombre nuevo. En realidad, lo fundamental acá es que se sacrifica la libertad del ser humano por algo que aparentemente no puede conseguirse en libertad, que debe conseguirse solamente si hay un conjunto de personas que son preclaras, que tienen una idea superior de cuál debe ser el destino de la humanidad, que imponen a los demás cómo deben comportarse. Claro, uno habla de consumismo, pero consumismo, ¿qué es el consumismo? Consumismo, en principio, uno lo definiría como el comprar bienes que uno no necesita simplemente porque están en el mercado y puede hacerlo. Si te compras el primer televisor, el segundo televisor, el tercer televisor, le pones un televisor al perro y cosas por el estilo. Pero lo que los jóvenes cubanos quieren realmente no es consumismo, es simplemente algunos bienes de consumo que nosotros consideramos absolutamente básicos. Tener un jean, tener una camisa que no sea parda. Una de mis experiencias en Cuba fue lindísima, interesantísima, digo, no lindísima, pero podíamos tomar helado en la plaza, comprar helado, y había dos tipos de helado. Había helado de crema y helado de chocolate. Ahora,
vos hacías la cola para comprar el helado de crema, pero si querías helado de crema y chocolate, tenías que volver a hacer la cola para comprar el helado de chocolate, porque no podías comprar en el mismo lugar donde te vendía el helado de crema. Entonces, si hay una cosa estúpida en el mundo, es pensar que un gobierno puede determinar lo que el ser humano es y hacer un programa para llegar al hombre nuevo. Fresa y chocolate. Fresa y chocolate. Pero a mí me pasó de verdad, Sí, en la Plaza Central de Cuba. Yo hice la experiencia también. Primero sobre esto del consumismo, sí, me acuerdo, ahora me venía a la mente el chiste que hizo un imitador argentino, que con Macri iba a aumentar el consumismo enormemente. Sí, la gente va a andar con su mismo traje todo el año, va a andar con su mismo pantalón, con su mismo... Bueno, no, lo que yo hablaba de consumismo tiene muchas acepciones, por supuesto, me refería a esto. El consumismo, en la forma patológica, para mí es que una economía se base en el estímulo permanente del consumo, del gasto, para mantener el funcionamiento de la economía. Y en gastos inútiles. Este es el problema del capitalismo exacerbado, al cual no le encontramos muchas soluciones. Te das cuenta que la mayor parte de la gente no tendría trabajo si no fuera por eso, ¿no? Y uno se encuentra que el mayor fracaso de todo este experimento es cuando en nuestras sociedades los propios trabajadores se dan cuenta que si no apoyan el consumismo exacerbado de cerveza, por ejemplo, y de todas las cosas que sabemos que hacen mal a la sociedad, se quedan sin trabajo. Entonces estamos en un dilema que nadie ha podido resolver claramente. Y esto es un problema ya antropológico que me gustaría discutirlo un poco más también, porque acá entramos ya entrando en una segunda etapa. Lo de Cuba, con la reforma constitucional, se está tomando partido, digamos, no tiene más remedio que orientarse en uno de los dos polos que aparecen claramente configurándose en el mundo, que es que la gobernabilidad de sociedades tan complejas, donde se han desatado tantos poderes tan diversos, de tanta complejidad, digamos, parecería que es la idea, un modelo es el chino, o sea, un Estado manejado por el Estado, entendiendo las Fuerzas Armadas, totalmente politizada y manejada por el partido político. Sin democracia, sin democracia, sin separación de poderes, sin nada. Y con control social, ¿no? Sí. Absoluto. Totalmente. Pero haciendo acuerdos con inversores extranjeros que se instalan y gozan de todos los privilegios. Es decir, dos niveles de sociedades donde se manejan con total armonía, donde lo que hacen es que el partido permite la explotación de sus trabajadores por empresas extranjeras que aportan soluciones de otro tipo. Agregan tecnología, le agregan consumo a la sociedad, pero el Estado se asocia con esas empresas. Bueno, este es el modelo al cual Cuba va a entrar porque está establecido en la Constitución que los inversores, el Estado hace acuerdo con los inversores y les garantiza absolutamente todo. Quedan garantizados contra la expropiación, contra todo. O sea, se renuncia en estos términos, cosa que ahora, como decía Juan, ya se ha hecho, ¿verdad? Pero ahora queda establecido claramente en la Constitución de que la solución viene por el lado de la inversión extranjera y a los extranjeros se les va a permitir todo lo que el partido crea que hay que hacer. Entonces, esto va asociado con lo que estamos viendo en Brasil. Otro Estado autoritario del otro signo. Porque ya las sociedades están entrando a cuestionar la viabilidad del liberalismo. Y esto es un problema filosófico que me parece que merece toda la humildad de entender que acá las ideologías han colapsado como las conocíamos. Y tenemos que empezar a estudiar estos fenómenos. Yo personalmente, que siempre he sido republicano y demócrata, entiendo que efectivamente la asociación muy poco meditada en las izquierdas latinoamericanas, donde no renunciaron jamás a un estatismo desenfrenado y han comprado a nivel de su propaganda, de su ideología, el liberalismo más desenfrenado, donde solo hay derechos y no hay deberes, me parece que es una mezcla explosiva que nos está conduciendo a fenómenos de reacción como el de Brasil y de otros países. Y me parece que tenemos que plantearnos, en la izquierda hay que plantearse claramente estos problemas.
Bien, Juan. yo coincidiendo con lo que acaba de decir el doctor Sarlo, diría que eso nos llevaría a muchos programas, Sí, muchas claro. clases diríamos si estuviéramos en drones. Pero no, los defectos de la democracia, ya lo dijo Churchill, o de la economía de mercado, no pueden justificar las dictaduras ni un sistema económico oprimido como es el socialista puro y un sistema político como el comunismo. De modo que es realmente una asignatura pendiente, pero no podemos ir en una cuestión binaria, diciendo esto o lo otro, ¿verdad? O algo totalmente distinto, ¿no? Entonces, yo quería volver un poquito a lo del día a día. Efectivamente, el sistema capitalista tiene muchos problemas, pero yo no conozco ningún emigrado uruguayo que haya optado por vivir a Cuba, salvo alguno que tenga algún vínculo político muy directo y de manera circunstancial. En cambio, todo el mundo se muere por ir a Estados Unidos, vaya lo que está pasando con el muro que quiere construir Trump y todo lo demás. Quiere decir que algo pasa. Ayer, sin ir más lejos, fui a una mutualista, el muchacho que me abre la puerta, guardia de seguridad, cubano. De noche mi hijo pide una cosa, un alimento, no quiero decir la empresa, esa que te traen en la bicicleta. ¿Quién venía? Un cubano. Me dio lástima, le di una propina diferente de la habitual. Y es así, la gente está buscando sus oportunidades, las que no encuentra en su país. Volviendo a lo que decía también Oscar Ventura respecto de la plusvalía y demás, reconozcamos sí que hay logros como en medicina, dicen que algunos en educación, pero lo más injusto de la situación es que todo el proletariado, entre comillas, si así cabe calificarlo, cubano o el pueblo trabajador, veía que la enorme mayoría de sus ingresos eran apropiados por alguien que era la burocracia estatal o la nomenclatura, que decidía después qué se hacía con esa plata. Y no solo se hacía actividad militar de defensa en relación a Estados Unidos, de hecho, sea de paso, creo que el bloqueo fue no solo injusto, sino ineficaz, sino que querían exportar la revolución y estaban bancando gente que peleaba en Angola, en Etiopía, en no sé dónde más, el foquismo diseminado por toda Iberoamérica y la boliviana que fracasó. Quiere decir que es la peor mezcla, la más injusta, es un sistema que económicamente no te permite disponer de lo tuyo y políticamente no te permite decidir qué hacer con tu vida en el día a día ni con lo que tú producís. Entonces eso no puede ser jamás justificado. Creo que a esta altura ya hay que pensar en una cosa distinta y lastimosamente, como dicen los paraguayos, acá seguimos vendiendo la camiseta del Che como algo brutal. Un ícono. Ahí está, como un ícono. Y el doctor Guevara y el doctor Castro prefirieron ser comandantes y no universitarios. Tengo varios mensajes. Uno se lo adelantaba Juan recién, dice Edgardo. El hombre nuevo no es una creación marxista, se lo puede rastrear hasta en Jesús. Juan, bastardeás el concepto al reducirlo. La utopía sigue vigente, dice. Yo lo que digo es que... Juan Grompón. Yo lo que digo es que sí, el hombre nuevo fue la consigna de todas las revoluciones sociales. Lo único es los marxistas lo que dijeron es esto va a ocurrir con el bienestar material, punto. Después tengo otros mensajes, por ejemplo, algunos que están fascinados con la mesa de hoy. Álvaro, dice Álvaro, voy a La Habana 3 o 4 veces al año. Mi visión es que hoy Cuba sería el Dubái de América, pero tuvo un bloqueo yanqui, aunque recibió todo el apoyo de los países europeos y artistas. La población es divina, súper culta y súper segura la ciudad, aunque hay robos, se ven porque las casas están enrejadas. Y cambiaron, dice, las prostitutas de Batista por las prostitutas de Fidel. Nunca falta, entre otras cosas, el ron. Eso es como alguna de las apreciaciones. Viste qué interesante, ¿no?, que es ese punto de vista, ¿no? Pero viste qué interesante que es ese punto de vista. Cuando alguien va a un lugar y dice, pero es fascinante, la gente es súper culta, me sirven lo más bien, consigo todo lo que quiero, hay seguridad, lo paso magnífico, pero siempre te pones del punto de vista de vos, que sos turista, el que vas, ¿no? O sea, a que te sirvan.